empresa en sí que trabaja con el desarrollo de software, pero, o sea, desde ahora sí que todas las etapas del desarrollo, y también nos especializamos en la verificación, ¿no? ¿Qué es verificación? Testing de software, ya sea de embebidos o pues ya el desarrollo de software convencional, se pudiera decir así. Básicamente tenemos dos divisiones de manera interna, seguimos siendo Pinnacle Aerospace todos, pero eso nos permite de cierta manera delimitar o asignar mejor, ¿no?, las skills y los trabajos que pues cada uno de los ingenieros tiene. Dentro de una de las secciones, digamos, estamos más enfocados en la parte de embebidos, en la parte de desarrollo en base a estándares de aeronáutica, ahí con el DO, por ejemplo, no sé si en algún momento lo hayan escuchado. Y en la otra, estamos más de lado con el desarrollo convencional, que en sí pues sería ahora sí que trabajar con metodologías Scrum, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Trabajar con tecnologías o frameworks, ¿no?, que a lo mejor les son un poquito más familiares, como pues Angular.net, React, ¿no?, un poquito ahí de PHP, Python también. Prácticamente son los lenguajes entre los que estamos switchando ahí, ¿no?, o estamos haciendo colaboración con nuestros clientes. Y pues en su mayoría nuestros clientes pues son extranjeros, son personas pues que llegan ya sea con una problemática y nosotros empezamos una planeación y lo hacemos todo desde cero, o bien nos integramos a sus equipos, ¿no? Y ya pues trabajamos en base a lo que ellos traigan, a sus valores, su cultura, nosotros nos integramos por completo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. La manera en la que pueden encontrarnos, ¿no?, o pudiéramos describir lo que hace Pinnacle Aerospace. Y pues el día de hoy vamos a presentarles una de las tantas temáticas, ¿no?, digamos, estrategias que utilizamos a la hora de hacer nuestro trabajo, que pues son las metodologías, ¿no? Aquí, entre paréntesis, yo lo vengo manejando como ágiles, porque en realidad nosotros nos centramos pues en la parte ágil, ¿no? Sí hay unas comparativas por ahí con alguna que otro tipo de metodología, pero la verdad es que si ustedes salen al campo laboral, se van a topar pues con la gran mayoría de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, hay que entender un poquito también, antes de empezar, ¿no?, con eso, pues qué es una metodología en sí. Una metodología, pues en sí son un conjunto de prácticas o procesos, reglas, ¿no? O sea, lo que define cómo se van a hacer las cosas y cómo nos vamos a poner de acuerdo todos para, pues, el modo de trabajo, ¿no? O el modus operandi por ahí que dicen. Se basan o tienen gran fundamento en lo que es, pues, el ciclo de vida del software, que, pues, el ciclo de vida en sí, pues, son etapas o fases de un proyecto, ¿no? Probablemente en alguna de sus clases por ahí pues lo abordan, ¿no? Esto ya más en específico, pero básicamente pues se divide en la planeación, análisis, diseño, implementación, el testing y el mantenimiento. Pinnacle Aerospace en sí, o las actividades y los roles que pueden encontrar con nosotros, en sí tienen que ver con todo este ciclo, ¿no? Business analyst, los mismos arquitectos de software, o las personas que definen también, por ejemplo, la parte de DevOps. Tenemos pues ya en cuanto a la implementación los desarrolladores, diferentes tecnologías. En la parte de testing tenemos pues precisamente a los testers o verifiers que tenemos dentro de los embebidos. Y en la parte de mantenimiento entramos todos en conjunto, ¿no? Cuando sale un bug, pues hay que fixearlo, entra el desarrollador y entra pues los testers, ¿no? Entonces tenemos participación en todo eso. Y la metodología abarca un poco, ¿no?, de todo eso que se está viendo dentro del ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo de vida del software y las metodologías? El ciclo de vida del software es universal, se pudiera decir, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar ligeras variaciones a lo mejor en internet, unas un poquito más resumidas por ahí a lo mejor, y es pues una guía donde se describen así a grosso modo las etapas del proyecto. Pero la metodología en sí, lo que define, pues son las reglas o las actividades que se van a hacer en esas fases, ¿no? Entonces, es importante también saber
que pues existen diferentes tipos de metodologías y que no necesariamente, digamos, una persona puede conocerlas todas, ¿no? De repente hay unas que se ponen de moda, en este caso, por ejemplo, las ágiles, ¿no? Que tienen varias por ahí. Y pues puedes leer en blogs o LinkedIn por ahí, ¿no? Un poquito sobre esas nuevas teorías o nuevas variaciones de metodologías, pero va a ser imposible que se las conozcan todas, ¿no? Simplemente con que tengan pues, una idea aproximada por ahí y que tengan la base del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Y pues como les comento también por ahí, hay metodologías que se crean pues a partir de otras, donde pues digamos, si bien se pueden basar en Scrum, vamos a suponer, pueden tomar ciertas acciones o ciertas actividades de Scrum nada más, y sobre eso crear una nueva metodología o bien aterrizar algo ya digamos personalizado para una empresa, ¿no? O para ahora sí que lo que vayan donde vayan a estar ustedes trabajando, pues, ¿no? Ninguna metodología es mejor que otra. A final de cuentas, tienen que tomar en cuenta lo que van a trabajar, el tipo de cliente, tipo de proyecto, las personas, incluso, ¿no? Su equipo con el que van a estar trabajando. Y eso va a ser, pues, prácticamente lo que va a definir con qué metodología trabajar. Scrum no es mejor que Cascada, Cascada no es mejor que XP, o sea, simplemente son diferentes maneras de trabajo, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas metodologías principales por ahí, o las que se pueden topar en el día a día, ¿no? En el área laboral. Mm, y pues en sí algunas diferencias, ¿no? Que pudieran tener entre ellas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cascada y el caso de Scrum, que hablando del enfoque, Cascada en sí pues se adapta a un enfoque lineal y secuencial, o sea, siempre va a ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Y en Scrum pues tiene un marco de trabajo con colaboración con el cliente, colaboración con los mismos equipos, entonces va a ser un poco más dinámico y más flexible, ¿no? A la hora de la entrega. No necesariamente tiene que pasar uno para que pase dos, ¿no? O sea, puede estar pasando uno y dos al mismo tiempo. Es cuestión nada más de ver, pues, cuál es el enfoque, ¿no? O cuál es el objetivo de que estén pasando las dos cosas al mismo tiempo. En cuanto a procesos de desarrollo, en cascada, pues, como comentábamos, pues son secuenciales, donde existe, pues, la creación de los requisitos o requerimientos, el diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, ¿no? Un poquito más basado ahí en el ciclo de vida de software. Y tenemos pues Scrum, que en sí pues se divide con sprints o digamos cargas, ¿no? Definidas ahí con cierto tipo o cierto periodo de tiempo. En la planificación, desarrollo, revisión y las retrospectivas de cada una de esas fases o de esos sprints. En cuanto a cambios de adaptabilidad, en cascada, pues la verdad es muy difícil hacer cambios. Si realmente vas a seguir cascada, es porque te vas a anclar a seguir la secuencia, sí o no, ¿no? Perdón, sí o sí. Entonces, con Scrum, como les digo, ahí pues hay flexibilidad de que si ya hiciste uno y ahorita te conviene hacer el paso 4, pues mejor mete el paso 4, ¿no? No hay necesidad de pasar con los anteriores. En cuanto a documentación, Cascada, la verdad, sí necesita, o por lo general los documentos que se trabajan, perdón, los proyectos que se trabajan bajo esta metodología, sí necesitan un poco más de documentación, porque por lo general son proyectos con cierto impacto, ¿no? Con cierto riesgo. Por ejemplo, en el área aeroespacial, pues se trabajan con ciertos estándares que necesitan que forzosamente tú hagas 10 documentos porque necesitan eso certificarse ante otras entidades de seguridad, ¿no? Que sabemos que, pues de repente, si nos queremos subir a un avión, pues queremos que esté lo mejor probado posible, ¿no? Entonces, básicamente, dependiendo del proyecto, dependiendo del riesgo que corran en ese proyecto, pues es también la documentación que se va a requerir, ¿no? Y en el caso de Scrum, la documentación puede mantenerse pues un poquito, digamos, un poco más ligera. Muchos desarrolladores se van con la finta de que nunca van a documentar y es el clásico, ¿no? Yo nada más desarrollo y yo no documento. Desde ahí ya estamos mal, no estamos partiendo de una idea que pues la verdad se van a topar con ella en el mundo laboral y
les va a pegar, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que pues van a hacer pues una tesis cada vez que van a entregar, ¿no? O cada vez que van a estar haciendo ahí sus releases en los sprints. Simplemente pues hay que tener en cuenta que lo que se necesite tener documentado se va a documentar, ¿no? Ahora, en cuanto a la participación con el cliente, en cascada en sí, pues como ya hay un proceso bien definido, el cliente tiene participación en el inicio y ya no lo vuelves a ver hasta el final, ¿no? O sea, una que otra consulta, alguna pregunta así nada más de clarificación y es todo, pero pues no hay cambios, ¿no? En el caso de Scrum, pues se fomenta que se esté trabajando continuamente, ¿no? Una colaboración ahí con el cliente. Entonces, en realidad va a estar presente pues en casi todo el proyecto. Aquí hay clientes que muchas veces quieren trabajar con Scrum, pero igual no quieren estar presentes, ¿no? En el proyecto o te dicen, este es mi problema y tú me dices cómo me recomiendas hacerlo y al final yo regreso y te digo si me gustó o no me gustó. Ahí, ya desde ahí no estamos utilizando Scrum, pues, ¿no? Pero, pues si es funcional y si el cliente está contento con el resultado, pues entonces estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora, en cuanto a gestión de riesgos, Cascada en sí, pues todos los riesgos o se trata de al menos identificar aquellos que pudieran ser, pues esos red flags, ¿no? A lo largo del proyecto y tratar también, pues, de cómo mitigarlos, ¿no? Pensar cómo mitigarlos desde antes de que pasen. Ahí entra un poquito la ansiedad, ¿no? De cada project manager y pues sacan un listado también junto con sus equipos técnicos, ¿no? Para más o menos definir pues, qué es lo que pudiera pasar y cómo pudiéramos evitar que pasara desde el principio. Y en Scrum no. En Scrum, pues básicamente se te puede presentar algo mientras estás en alguna de las fases, alguno de los puntos del sprint. Y pues ahora sí que hay que usar el ingenio, ¿no? Por eso pues primero que nada, pues hay que ser ingenieros antes de ser desarrolladores o hay que utilizar el critical thinking o el criterio ahí que tenemos cada quien para poder dar una solución, ¿no? A los problemas que se nos presenten. Entonces, en todo proyecto hay riesgos y hay que tener la habilidad, ¿no? De cierta manera, independientemente de cuántos lenguajes conozcamos, de cómo resolver un problema. Ahora, ya indagando pues un poquito del lado de las metodologías ágiles, ahora sí, pues en sí son enfoques, digamos, un poquito más flexibles y más colaborativos, ¿no? Que podemos encontrar ahorita, pues digamos, muy de moda o muy en la industria, ¿no? Del desarrollo de software y fomentan pues en sí la adaptabilidad, ¿no? Ahí la comunicación continua tanto con los equipos como con los clientes y pues basados en una entrega incremental, ¿no? O sea, que no vamos a entregar todo pues de sopetón ni todo de un jalón, sino que vamos a ir entregando poco a poco cosas funcionales, ¿no? Bueno, las metodologías en sí, metodologías ágiles sobre todo, pues no son para todos, la verdad, ¿no? Porque pues lo que les comentaba es que pues hay un conjunto de factores que tienen que funcionar tanto con el cliente como con los equipos y la empresa para que pues pudiera ser útil, ¿no? Realmente. Es un mindset, es tratar ahí de cambiar un poquito el switch, ¿no? O las ideas que traemos, por ejemplo, ya desde, pues a lo mejor nuestra formación y estar abiertos al cambio, ¿no? Estar abiertos a, pues a las opiniones y estar abiertos a que las cosas pudieran hacerse de manera diferente, ¿no? Y no es para todos, no todos tienen esa habilidad. Ahora, principales pues características o diferencias que podemos ver ahí, ¿no? En cuanto a lo que es ágil y lo que no es, pues en sí si se fijan, aquí están divididos por colores, lo que marca que pues cada una de las etapas tiene que cumplirse en tiempo y forma a como son, pues no, la planeación solo se hace dentro de la planeación, el diseño solo dentro del diseño, y en la parte ágil no, o sea, ok, planeaste desde el principio, pero puede ser que a la hora de estar haciendo el development todavía hay ciertas cositas que necesitan planearse, entonces no está marcado esa diferencia entre las fases, ¿no? Existen por ahí pues diferentes valores o diferentes, digamos, pues sí, valores que ayudan a identificar si pues se puede trabajar con el mindset ágil, ¿no? O si tienen
ustedes la habilidad para poder trabajar con ese tipo de proyectos o ese tipo de metodologías. Y en sí son la base de las metodologías ágiles, ¿no? Que son básicamente el primer valor. Siempre pues se trata de valorar primero a los individuos y a las interacciones por sobre un proceso o sobre herramientas, ¿no? Ahí, ¿qué nos dice eso? Que vale mucho más, o sea, la habilidad que tiene la persona para poder resolver o hacer las cosas que el uso de algún tipo de herramienta, pues, ¿no? Que podamos tener instalada en una computadora. O sea, ahí se le confía más a la gente. El segundo valor sería que, pues, el software debe de ser, pues, funcional y debe de estar, pues, por encima de una documentación extensiva, ¿no? O sea, puede haber documentación, pero, pues, lo importante es que, pues, estemos entregando lo que pues, el cliente nos esté pidiendo, ¿no? Y el valor número 3 sería valorar más la colaboración con el cliente que con la negociación de un contrato. Aquí, de cierta manera, pues tienen que saber ustedes manejar también, ¿no? Ya pues a sus clientes o con las personas con las que vayan a estar trabajando en un futuro, porque si van a trabajar con una metodología ágil, se tiene que entender que va a haber cambios. Entonces, puede haber un contrato base en cuanto a lo que se espera, ¿no? En un final, pero pudiera haber ligeras variaciones, pues, ¿no? De esos acuerdos iniciales. Y el valor número 4 sería valorar más la respuesta ante el cambio que pues seguir un plan, que es lo que les digo, por más definido que esté, siempre pues pueden salir algún riesgo, puede salir alguna problemática, ¿no? Ahí dentro del mismo sprint, y pues ya depende pues de las personas que están trabajando, la habilidad para resolverlo. Ahora, pues Scrum no es la única metodología ágil que existe, ¿no? Existen varias por ahí que pueden encontrar ustedes en internet, pero pues sí es la más popular y por lo general pues es la más recomendada también ahí por las personas que pues se dedican a esto, ¿no? Ahí pudiéramos tener diferentes ejemplos, ¿no? No necesariamente una metodología ágil o Scrum se va a aplicar al desarrollo de software, puede aplicar para diferentes tipos de proyectos, para diferentes tipos de industrias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podemos imaginar que estamos en un proyecto de construcción y que estamos construyendo una casa. En lugar de pues planificar todo el proyecto desde un principio y seguir ese plan pues al pie de la letra, las metodologías ágiles en sí, pues abordan el proyecto por partes, o sea, primero vamos a, no sé, entregar la cocina, vamos a entregar el baño, vamos a entregar el cuarto, ¿no? Y eso, pues, se maneja mediante iteraciones o sprints, que es lo que les comentaba por ahí, y pues en cada iteración trabajarías pues con una parte específica y ya no necesariamente te vas a abrumar en pensar en construir toda la casa al mismo tiempo, pues no. En este enfoque, pues se permiten hacer ajustes, se permite, digamos, pensar un poco más, de manera más limpia, ¿no? Lo que vas a hacer, o sea, las acciones a seguir para lo que vas a entregar. Y pues también se fomenta la mejora continua, ¿no? Ahí también, dependiendo pues ya de las necesidades que el cliente va identificando con lo que le vas entregando, ¿no? Y pues esto, en lugar de esperar a que pues esté todo terminado y pues enseñárselo ahora sí que ya hasta el final al cliente, que el cliente te diga que no le gustó, ¿no? Entonces, el feedback continuo es muy importante para las metodologías ágiles. Ahí pues lo que decíamos, se fomenta pues la colaboración estrecha entre los miembros y el equipo. En lugar de pues tener roles estrictamente definidos, si bien es bueno saber que yo soy desarrollador, que la persona va a ser tester y aquella persona va a sacar la parte de requerimientos, no necesariamente quiere decir que se van a limitar a eso, pues no. Si estoy viendo que de repente mi compañero no puede cumplir con la entrega porque necesita esta parte terminarla y yo soy tester y a lo mejor también sé programar y le puedo ayudar, pues yo le voy a ayudar, pues no. Entonces, no dejemos o no se fomenta pues ahí que el rol te defina hasta dónde vas a llegar, pues no. El chiste es la colaboración y el trabajo en equipo. Y pues ahora sí que en resumen ahí, pues las metodologías ágiles son un enfoque flexible y colaborativo para pues la gestión de los proyectos que pues se basan en la adaptabilidad, la entrega incremental y la colaboración continua, ¿no? Esas son las bases de los proyectos
que se consideran como ágiles por ahí. Un poquito de Scrum por ahí, sin meternos directamente en todo. Scrum, pues es ahora sí que la metodología más popular, donde hay ciertas características, ¿no? Que lo componen o que lo fomentan, o que sí, que lo componen o que lo definen como Scrum como tal. Y pues así hay ciertos roles también definidos que se los van a topar cuando llegan a trabajar ahí en alguno de estos tipos de proyectos. Están los Scrum Masters, los Product Owners, ¿no? Además de los desarrolladores o el equipo de Scrum. Existen algunos eventos o actividades regulares dentro de Scrum, como las sprints, las reuniones diarias, ¿no? O daily meetings, que le llamamos por ahí, la revisión de los sprints, las retrospectivas, que también se pueden tomar ideas frescas, ¿no? O puntos de mejora en base a lo que se hizo en un sprint. Y pues hay artefactos como pues el backlog o el listado de productos, la lista de pendientes de sprint y pues en sí el cómo se van incrementando, ¿no? Todas esas tareas a lo largo de que pues se va obteniendo un poquito más de feedback, ¿no? Hay un primo ahí muy cercano de Scrum, que pues en sí es Kanban. No se confundan o ahorita no lo asocien directamente con esa metodología porque es tal cual una metodología, pero Scrum tiene algo que se llama Kanban Board, donde básicamente se lleva el control visual de lo que se está trabajando y se puede dividir en las columnas que ustedes quieran, en los estados que ustedes quieran, simplemente o preferentemente para que pues ustedes puedan identificar en qué estatus está una tarea y quién está trabajando, o sea, qué está pasando, pues, ¿no? Un overview del proyecto, por así decirlo. Se utilizan herramientas como el Planning Poker, que en sí es una herramienta para estimación. Ahí el Planning Poker pues utiliza Fibonacci, ¿no? Donde pues cada equipo o incluso cada empresa puede definir qué peso le da a cada uno de esos números, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor, no sé, el 1 significa media hora, que te va a llevar a trabajar algo media hora. Un 2 va a ser algo que te lleva entre, no sé, 2 horas a 3 horas y así sucesivamente, ¿no? Ya sirve para darse una idea más o menos de cuál es la complejidad que se está revisando, ¿no? En ese momento del requerimiento y a lo mejor incluso, pues, analizar un poquito mejor si realmente, pues, lo que se está, pues, comentando o lo que se está analizando en ese momento, pues, realmente va a llevar tanto tiempo, ¿no? Para eso es, y se utiliza sobre todo pues en las reuniones de planeación. Básicamente ahí lo que les comentaba. Algunas de las ceremonias que les comentaba que hay, pues es la planificación del sprint, donde pues se definen los objetivos, se selecciona quién va a trabajar qué, y pues se estima el esfuerzo, ¿no? De lo que cada quien va a estar trabajando. La reunión del sprint o el sprint meeting, aquí es donde ya, ahora sí, bueno, ya teniendo seleccionados o asignados las tareas que voy a estar trabajando, ya hago las preguntas en específico, ¿no? Al que se las tenga que hacer. Y ahora sí, pues ya se compromete todos, pues en conjunto a completar, pues lo que cuál va a ser el scope o la meta del sprint, pues, ¿no? Al final. Las daily meetings, que son reuniones de seguimiento, se basan básicamente pues en preguntar qué hice ayer, qué voy a hacer el día de hoy y si tienen pues algún bloqueo, ¿no? O algún impedimento para continuar. Casi todas las reuniones de sprint llevan ese mismo formato. Hay algunos que dicen que deben de durar 15 minutos, otros que dicen que 5, otros que pueden durar hasta 1 hora, ya depende de lo que estén haciendo, ¿no? Pero siempre y cuando pues estén contestando esas preguntas. ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? Y tengo algún impedimento. Ya pues pasamos también ahí por la parte de desarrollo, que es donde pues ya se empiezan a hacer la implementación de las tareas. Y una vez que se tiene terminada cierto conjunto de tareas y que creemos que pues ya hay un entregable próximo, ¿no? Ahora sí ya se puede hacer un sprint review, donde pues básicamente se muestra el trabajo completado por el sprint y pues se obtiene la retroalimentación del equipo y pues de los stakeholders o las partes interesadas, ¿no? Que pudieran haber. La retrospectiva sucede una vez que termina el sprint
y básicamente pues busca mejorar o identificar esos puntos que pudieron haber, no sé, sido mejor o que a lo mejor en ese momento fueron funcionales y ver si realmente van a, entregan valor, ¿no? Ya después de si se siguen implementando o bien que pues necesitamos dejar de hacer definitivamente porque no es funcional y no lo vamos a poder mejorar si seguimos ese camino, ¿no? Entonces, básicamente es analizar los pasos que se siguieron y pues ver si hay algo que se puede cambiar. También hay pues la sesión de refinamiento. Por lo general esto tiene que ver más con el product owner, donde pues hay un encargado o alguien que se asigna para revisar los requerimientos y esos requerimientos dice, yo creo que este debería tener prioridad sobre este otro porque me interesa más que salga primero, o hay un cliente que está interesado en esta funcionalidad. Entonces, todo eso se va definiendo en cuanto a las prioridades que ya después se van a ver en la planificación para las tareas del equipo, ¿no? La filosofía de Scrum, pues así, pues es la entrega incremental, la colaboración continua, que ya lo revisábamos por ahí más atrás, la transparencia, estar en constante comunicación, la adaptación, donde pues también ahí tenemos que estar abiertos a la retroalimentación que pudieran darse. Y pues las metodologías ágiles y Scrum pues no son para todos, volvemos a recargar eso. Se necesita tener el mindset, la resiliencia, ¿no? Por ahí, y pues estar abiertos al cambio. Ahora, un poquito ahí en comparación, ¿no? De Kanban con Scrum. Kanban es el primo chiquito de Scrum, básicamente. Es una versión más light de Scrum, que de repente es un poquito más conveniente por ahí. Kanban no define roles ni eventos, ¿no? O sea, básicamente ustedes van a tener un tablero y ahí básicamente cada quien va a ir agarrando las tareas que cree que puede trabajar, se las va a asignar, va a hacer una estimación y pues las va a empezar a trabajar. En Scrum no, en Scrum pues sí se tiene que llevar todas las ceremonias que les decía por ahí, se tiene que hacer una planeación, tiene que pasar por, o sea, una serie de fases por ahí, ¿no? Antes de eso. Entonces, esa es parte del proceso de trabajo, las diferencias. Planificación, estimación también, no requiere estimaciones de tiempo. Hay algunos equipos o algunos clientes que obviamente sí les van a pedir que se estimen, ¿no? Porque pues a lo mejor para el que lo está trabajando es muy cómodo no tener un deadline o cierta fecha de entrega, pero pues el cliente quiere saber para cuándo lo va a tener, ¿no? Entonces, aunque no te lo pide la metodología, sí estén abiertos a que les van a pedir eso, ¿no? Y en Scrum sí debe de haber forzosamente una planificación, una estimación. Ay, roles y responsabilidades por ahí no hay en Kanban. En Scrum, pues son los Scrum Master, Product Owner, la persona que va a estar definiendo el Product Backlog. Hay algo un poquito más, digamos, estandarizado. En Kanban no. En cuanto a la entrega, pues la entrega también es continua en Kanban, pero pues no hay entregas físicas, fijas, ¿no? Al final de un ciclo, sino que a lo mejor, no sé, lo que estaban trabajando era tan pequeño que no era suficiente como para hacer una review con el cliente. No importa, se sigue trabajando hasta que haya algo que ya se pueda mostrar. Y en Scrum no. En Scrum desde el principio se tiene que planificar algo que pueda ser mostrable, ¿no? Al cliente para el final de cada sprint. La flexibilidad, Kanban ahora sí que es, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Casi lo que ustedes quieran. En Scrum no. O sea, sí hay ciertas reglas, favor de seguirlas, y Kanban no. Kanban es un poquito más relajado. Bueno, ahí difícilmente existe una empresa que emplee, ¿no? Scrum o Kanban al 100%, cualquiera de las metodologías, yo creo. Y pues por lo general se toman las partes que pudieran entregarle más valor, ¿no? Al tipo de proyecto, al tipo de empresa, al tipo de cliente, y pues no necesariamente está mal, simplemente pues es lo que es funcional para cada uno, ¿no? Hay un poquito de aplicación de las metodologías en la vida diaria. En sí no nada más tiene que ver con desarrollo de software. Puede ser, por ejemplo, en la parte de proyectos personales, ¿no? Si ustedes, no sé,
quieren hacer un viaje, quieren aprender un idioma, ¿no? Quieren, por ejemplo, hacer la planificación de las tareas del hogar, ahí en mejoras personales, aprender un nuevo idioma, como les decía, no sé, adquirir un nuevo hábito ahí, deportivo. Lo pueden utilizar también incluso para, pues, tomar decisiones de grupo, ¿no? Hay varias estrategias o varios enfoques que se le puede dar a las metodologías ágiles, a las metodologías y a las metodologías ágiles. También por la parte de la educación, ¿no? Donde pues se pueden establecer ciertas metas. Si ustedes, por ejemplo, no sé, quieren después de estudiar, no sé, en la universidad, quieren estudiar una maestría, ustedes se van seteando, ¿no? Ciertos objetivos. Y pues estos son algunos ejemplos, ¿no? De lo que pueden ver a lo mejor ya como un Kanban board, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué está en proceso? ¿Qué es lo que se va a hacer continuamente? ¿Qué ya se hizo? Esto es, por ejemplo, siguiendo pues un contexto ahí por ejemplo, la planeación de una boda, ¿no? La planeación de una fiesta. Igual ahí se puede hacer ya en cuanto a lo que es no necesariamente un product backlog o un Kanban board, puede llevarse este tipo también ahí de controles, la planificación de un viaje, y pues hay algunas aplicaciones que se los facilitan, ¿no? Que ya ahora sí que depende del enfoque que le quieran dar. Obviamente, pues toda la sección de ofimática, ¿no? Ahí eh, está también Trello, que por lo general se lo van a topar en las empresas de desarrollo. Hay algunas que son ya dirigidas para viajes, ¿no? Donde también pues pueden llevar ese tipo de administración, y pues para lo que son ahí también la definición de ciertas actividades dentro de casa, también se pueden administrar y se pueden asignar esas tareas, ¿no? Eso ya se lo pueden llevar ustedes, ¿no? De tarea, pensar básicamente, pues, en dónde pudieran tener un caso así, dónde pudieran, digamos, aplicar ese tipo de metodología, o qué tipos de metodología siguen ustedes y ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Eso también ahí lo pueden tomar, como tarea en retrospectiva. Y finalmente, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si ya se durmieron. ¿Alguno de ustedes ya la conocía o trabaja con alguna? Nadie. Cuando organizan un viaje, actividades del hogar, ¿cómo lo planifican normalmente? A como caiga. Ajá. Bueno, pues eso les puede ayudar a ustedes, ¿no? Para, pues, hacerse un poquito ahí más organizados incluso, ¿no? De lo que ya pudieran ser. Entonces, son algunas maneras de mejora su metodología. Ah, no. Ok. Ok, nosotros, pues en sí, Pinnacle no se casa con ninguna tecnología, ¿no? Utilizamos, ahora sí que dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de enfoque donde vayamos a estar trabajando, puede ser C, puede ser C++, puede ser ahí Angular con .NET, Angular con React, perdón, React con .NET, puede ser Python, puede ser PHP, puede ser, ahora sí que lo que nos pongan enfrente, pues no trabajamos nosotros con el código y el framework que se nos presente. Obviamente, pues los ingenieros pueden requerir un poquito ahí de búsqueda, pero pues por lo general siempre se resuelve, ¿no? ¿Y de qué manera se une con las metodologías en sí? Nosotros ya tenemos una metodología interna basada en las metodologías ágiles, ¿no? Pero pues, no, bueno, no es tan difícil en sí comprenderlas, o no son diferentes de lo que ya hemos visto aquí, porque la base sigue siendo el ciclo de vida de software y una metodología ágil. Entonces, si entendemos eso, quiere decir que pues podemos fácilmente adaptarnos a cualquier tipo de metodología, ¿no? La propia de Pinnacle o cualquier otra empresa. Nada, aquí acompañando al maestro Choa que estaba grabando. Sí. El cliente
hay clientes que ya traen su forma de trabajo y sobre todo cuando son pues la parte aeroespacial, son muy herméticos en cuanto a la información que se maneja y en cuanto a los pasos que seguimos, ¿no? O el tipo de información que se comparte. Pero por lo general, pues ya seguimos nosotros procesos, ¿no? Definidos para eso. Las metodologías ágiles todavía no se implementan al 100 en este tipo de proyectos, la verdad, por el tipo de riesgo que se presentan de repente ahí, ¿no? En ese tipo de proyectos. Pero, pues sí, por ejemplo, metodologías como cascada sí son muy utilizadas ahí porque son un poco más estructuradas, y pues hay, digamos, un poco más de definición, ¿no? Desde el principio. Ya depende de la empresa y del tipo de cliente, es como nos adaptamos nosotros a su metodología o si aplicamos algo. Muy bien. No sé si recuerden, nada más ahí para ver qué fue lo que les queda. ¿Cuál es la metodología que es más flexible de las que expuso la compañera? ¿Cuál, perdón? Miguel. Ya le dije que era tú. Traigo unos pequeños souvenirs, pero no traigo para todos, entonces, si quieres pasar. Okay. Bueno. ¿Algún ejemplo que pudieran dar, uno, aunque sea uno, ¿no? De alguna actividad o algo, digamos, de la vida cotidiana donde pudieran aplicar una metodología. Ok. No me pusieron atención. Pues sí. Bueno, y la última pregunta ahí, ¿alguien pudiera con sus palabras, ¿no? O lo que alcanzó a entender por ahí, decirme qué es una metodología? ¿Ok? Pasos. Y yo viendo si son míos. Pero no, son tuyos. Bueno, chicos. No sé si todos alcanzaron a registrarse en el QR que pasamos. ¿Quién falta por acá? ¿Dónde quedó la hojita? Si me ayudas nomás a pasarla acá. Sí, de hecho, pues próximamente estamos pues a abrir nosotros ahí lo que viene siendo iniciar, ¿no? Con el proceso de los practicantes que van a entrar pues a la empresa el siguiente semestre. Entonces, básicamente, este QR que estamos mandando, de ahí tomamos la información. Probablemente los estemos contactando para pedirles su currículum, váyanlo actualizando si les interesa. La verdad es un programa muy padre, ¿no? A mí en mi experiencia, pues aquí en la universidad, creo yo que son pocas las empresas que sí te dejan una enseñanza o que sí se dedican a que lo aprendas, pues que te lleves algo. Normalmente te ponen a sacar copias o a hacer sus proyectos, pero la verdad está muy interesante. No es el caso del Pinnacle, ¿no? No. Ahí sí van a aprender algo, van a trabajar sobre un proyecto, para aprender más sobre metodologías y pues obviamente de las tecnologías que utilizamos ahí, ¿no? O sea, sí nos interesa que pues se vayan con algo, ¿no? Por ahí. Ya podemos estar.